el vino, agrega él. Es muy temprano, Luca, para eso. Pero no vamos a hablar de esto en este momento porque ya estamos en comunicación telefónica con Constanza San Pedro, que es docente y parte del proyecto Filosofar con Niños. También es coordinadora provincial del Frente Patria Grande. Constanza, buen día. Franco y Aranda te saludan desde los micrófonos de Radio Trinchera. ¿Qué tal? Buen día, Franco y Aranda, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Eh, si querés, Constanza, como para arrancar, lo mejor sería contarle un poco a la oyentada y reforzarnos a nosotros también qué es filosofar con niños. Filosofar con Niñez es un proyecto que nuclea estudiantes y profesores fundamentalmente de filosofía, pero también de otras disciplinas, que hace más de 20 años desarrolla a través de espacios de taller un espacio de reflexión e intercambio con sobre todo niños, niñas, niñes, pero también desde donde trabajamos bueno, una perspectiva política de la infancia y la filosofía en espacios e institutos de formación docente. También tenemos laburo en espacios comunitarios donde nos vinculamos con la comunidad en general, las familias de los niños y niñas con quienes nos vinculamos. Y hace algún tiempo, hace algunos años, desde el proyecto nos propusimos sistematizar todo ese trabajo que veníamos haciendo y poder traducir eso en algunas a ver, en alguna propuesta que pueda democratizarse, ampliarse y circular con independencia de nuestra presencia física en los espacios. A raíz de ahí, elaboramos en articulación con Chirimbote, a quienes adoramos porque es increíble todo lo que hacen. Bueno, elaboramos diferentes propuestas y materiales que nos permitan tematizar diferentes cuestiones sobre las cuales venimos trabajando. En ese sentido, estas publicaciones recogen propuestas de talleres que ya hemos trabajado, recuperan gran parte de esa experiencia que llevamos adelante, pero adquieren este formato que puede circular y puede ser recuperado por niños y niñas que así deseen hacerlo, pero también por familias, por maestras, docentes, para trabajar en las escuelas. Claro. Y puntualmente, uno de los que salió es este Filosofar con Memorias, que contiene de algún modo una propuesta de recorrido para tematizar la memoria y la lucha por los derechos humanos. Constanza, bueno, muchas gracias obviamente por parte de la tarea que llevan adelante. Le recordamos a la oyentada que Chirimbote es la editorial conocida como Antihéroes y Antiprincesas, un poco que discute esta concepción, ¿no? Que muchos intentan instaurar, sobre todo en los niños, ¿no? Esta de la cosa superpoderosa de algunos para enfrentar los hechos que suceden en el cotidiano, y en este caso justo se toca con lo que fue la historia reciente de nuestro país, que por más que hayan pasado 48 años, estamos hablando de historia reciente, ya que no la caracterizamos dentro del periodo biológico de cada uno o de cada una. Consultarte, Constanza, cuáles son las preguntas, sobre todo, me imagino, de quienes participan de estas instancias, porque me imagino que deben ser muchas preguntas y algunas reflexiones muy paradigmáticas también. Sí, bueno, eso es clave. Desde el proyecto nosotros proponemos muchas preguntas, pero también damos lugar a que emerjan las preguntas en los niños y en las niñas con quienes nos vinculamos. Y ahí aparece también, sobre todo cuando reflexionamos en torno al 24 de marzo, la pregunta sobre, bueno, cómo se construye la memoria, si la memoria es de una sola persona o puede ser de muchas personas, por qué sería importante y también qué sucedería si de repente todos y todas perdiéramos la memoria. Eso es algo, bueno, central que muchas veces atraviesa el inicio de esta conversación, pero que también nos lleva a pensar algunas otras cuestiones y puntualmente eh, reflexionando en torno a lo que pasó en la última dictadura, tiene que ver con, bueno, cómo es posible que eso haya sucedido y qué tenemos que hacer para que eso no vuelva a suceder. También aparece mucho una pregunta que creo que no está lo suficientemente tematizada, que tiene que ver con, bueno,
qué soñaban, qué querían esas personas que que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas durante la dictadura, pero que en ese momento luchaban por un mundo más justo. Entonces, ese entramado de preguntas digo, es múltiple porque son muchas las temáticas que se desprenden de ahí, ¿no? Ujú. Pero ese es un poco el camino que hacemos. Y después, en otros momentos, también hemos trabajado sobre la identidad, ¿no? Cómo se construye esa identidad, de qué está hecha, por qué es importante conservarla. Y digo, estas temáticas las trabajamos en escuelas donde estamos, pero también hemos tenido una experiencia. Venimos teniendo hace varios años ya una experiencia acá en Córdoba, en un ex centro de detención clandestino, que es el Campo de la Ribera, Mm. que todos los años hace una feria de libros que invita a escuelas de la zona. Entonces también tenemos la oportunidad de reflexionar en ese espacio, en un espacio de la memoria, Mm. sobre lo que fue, lo que sucedió. Y es algo muy rico como el espacio, el estar ahí, el recuperar imágenes, fotos y presencias en ese lugar también ha sido una experiencia muy fuerte, pero muy hermosa también. ¿Cuál es buen día primero, Constanza. ¿Cuál es la reacción de estos niños y niñas? Porque, bueno, justo ayer en lo que fue la movilización había una gran cantidad de niños y desde una cooperadora habían hecho una actividad, entonces estaban todos juntos y se los veía activos, ¿no? En el ejercicio de la memoria, cantando las Ujú, canciones, escribiendo nunca más en el piso, con tizas y demás, como ujú. esto de, obviamente, utilizar la otra pedagogía de la que imagino se utiliza mucho en este contexto, pero quería preguntarte eso, como bueno, cuál es la reacción o cómo lo reciben los niños, qué es lo que preguntan eh, y qué es lo que sienten también ante esto. Es múltiple y diverso, y depende mucho de los niños y de las niñas. Yo creo que sí aparece esto que vos planteas, que creo que tiene que ver con una concepción muy adulta de la infancia Mm. que prevalece, ¿no? Y que tiene que ver con, bueno, hay cosas de las cuales a los niños hay que cuidar, hay realidades que no les podemos mostrar, y me parece que los niños y las niñas nos desafían todo el tiempo eso, al menos a nosotros. Quizás cuento una anécdota, hace algunos años, precisamente en el campo de la Ribera, trabajamos con un grupo de niños y niñas donde les llevamos una propuesta disparadora de un cuento que se llama El día que los crayones volvieron a casa, para trabajar la cuestión de la pérdida, ¿no? Vinculada, por supuesto, con el 24 de marzo. Y ahí imaginábamos, bueno, que iban a salir quizás objetos o cosas que querían mucho que se les hayan perdido. Y uno de los niños nos planteó que lo que había perdido era a su hermano en manos de la policía, que había sido víctima de gatillo fácil. Un niño que tenía 8 años. Ujú. Entonces digo, por ahí nos parece que tenemos que cuidar a los niños, y ese cuidar en realidad termina siendo ocultando una realidad que también forma parte de su historia. Entonces nosotros partimos de reconocer a los niños y las niñas como sujetos políticos y que desarrollan y tienen herramientas para, desde una clave de infancia, Mm. leer el pasado y leer el presente también. Entonces, cuando nosotros planteamos disparadores, preguntas, actividades, también nos ha costado corrernos de esa mirada adulta para poder recibir y escuchar estos planteos, ¿no? Entonces eso, cuando vivimos ese taller, tuvimos que, por supuesto, derivar la propuesta a pensar, bueno, qué significa el gatillo fácil, cuál es el rol de la policía, por qué sucede esto en estos lugares. Entonces me parece que ahí nuestro trabajo como educadores, pero en la sociedad toda, creo que tiene que abrirse y también dar lugar a que los niños y las niñas tomen la palabra y hagan preguntas, y quizás nos hagan preguntas incómodas. Digo, la pregunta de ¿por qué? Que surge mucho, ¿no? ¿Por qué hacían eso los militares? Mm. Y Claro. cómo es difícil de explicar, ¿no? O por qué el resto no hacía nada mientras eso pasaba, Mm. ¿no? Eso me parece que son preguntas que nos interpelan desde un lugar muy profundo, y que tenemos que dejar que sean también protagonistas de esa historia, porque Tal cual. lo que por ahí
sucede cuando hechos tan importantes se convierten efemérides, eso no es trabajado de manera crítica, aparece como una fecha más en el calendario. Y para nosotros y nosotras el 24 de marzo es efectivamente una invitación a la reflexión que está anclada, por supuesto, en el pasado, pero mirando el presente y el futuro, porque no hay ninguna otra posibilidad de recuperar esa experiencia y que, como recién planteaban ustedes, ¿no? No es una historia que hayamos vivido muchas de nosotras en el cuerpo, eh, pero sí forma parte de nuestra historia como país. Entonces, poder convidar esa historia y que nos sirva para pensar el presente, para proyectar el futuro, para recuperar algo que hoy está atravesando un proceso de deshumanización terrible, creemos que es muy necesario. Ujú. Constanza, este es un planteo que muchas veces se hace desde lo que nosotros consideramos enemigos de esta causa, ¿no? Que hablan muchas veces, o por lo menos hoy como voz oficial, haciendo una defensa incluso de lo que ha sido el genocidio, incluso de los argumentos a posteriori de sus máximos responsables. ¿Cómo se llevan con estas categorías de lógica de adoctrinamiento, de cuestión sobre todo muy de sectores conservadores, ¿no? Que plantean esto de con mis hijos no, ¿no? Gran parte de estos circuitos que van funcionando y que hablan ni más ni menos que de, bueno, conservemos la discusión, no hablemos y no embarullemos, ¿no? Que es un poco a veces la línea argumentativa de estos sectores. Es lamentable lo que eso viene sucediendo tanto en términos de memoria como también planteados en relación a la ESI y demás. Yo creo que la lucha de nuestro pueblo, las madres y las abuelas, nos permitieron llegar a donde estamos hoy, sobre todo haciendo un trabajo de recuperación de la memoria e instalando, digo, que sea un feriado, el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que eso tenga que ser trabajado por las escuelas, hoy es una disputa abierta, es una conquista y la disputa la tenemos que dar. Todo lo que nosotros hacemos se enmarca, por supuesto, en esas legislaciones, pero lo hacíamos antes también. Y me parece que tiene que ver con la posibilidad de construir disputas de sentido, que no tiene que ver con un adoctrinamiento. Por supuesto, nosotros tenemos una posición propia y demás, pero desde filosofar con niños y niñas, lo que hacemos es abrir espacios de discusión y orientar a la reflexión. Eso implica repensar nuestra identidad, repensar la memoria, repensar las luchas, repensar las ideas, Mm. y esa invitación está abierta. Y nos hemos encontrado en algunas ocasiones con diferentes perspectivas al respecto de lo que fue la última dictadura militar. Del mismo modo que nos encontramos con diferentes perspectivas en todas las temáticas que abordamos. Y me parece que la riqueza de eso es poder dar lugar a la discusión, pero sí tener en claro cuáles son las cosas que nosotras no vamos a discutir. Nosotros no vamos a discutir que hubo 30.000 desaparecidos, no vamos a discutir que fue un genocidio, y la memoria se está reconstruyendo, o nuestra idea de reconstruir la memoria es desde ahí. Mm, totalmente. Constanza, una última para cerrar. Si se puede conseguir, dónde se puede hacer estas lecturas, y bueno, y cómo se pueden comunicar si se quiere llevar a los colegios también. Ay, está buenísimo. Miren, pueden buscar los libros en papel en cualquier librería de distribución de todo el país, porque la editorial Chirimbote llega a cada uno de los rincones, así que está buenísimo. Si lo quieren descargar también desde la página de Chirimbote, están los 3 libritos de filosofar. Y si quieren trabajar en escuelas o profundizar o tomar algunas otras herramientas, nos pueden escribir a nuestro Instagram o Facebook, que es filosofar con Niñez con X, Sí. y ahí nos van a encontrar. También lo que decimos es cuando hacen las actividades o producen, que nos las envíen, porque también es muy rico tener una devolución de lo que son las propuestas. Ahí va, bárbaro. Constanza, muchísimas gracias, no solamente por la entrevista, sino también por la labor docente y bueno, obviamente a disposición desde acá para cualquier comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Y a Abrazo. seguir Abrazo. haciendo memoria. Tal cual. Totalmente. Abrazo grande, Constanza.
Pasaba Constanza San Pedro. Recordarle a toda la oyentada que esta entrevista va a estar cargada en el canal de YouTube también. Así tienen que suscribirse, se tienen que suscribir, Trinchera TV, se suscriben, ponen me gusta, comentan, van a las redes de Radio Trinchera, @Radio Trinchera, van a las redes de la revista también, como demostración de la transversalidad de este hermoso multimedio que habitamos, que construimos, que compartimos, etcétera, etcétera, etcétera. Son las 9:48. Sí, vamos y volvemos. Vamos y volvemos rápidamente como para hacer una despedida con ustedes. ¿Nos vamos escuchando a Carmen Sánchez Viamonte? Eso pone el señor Luca Enrico Menecosi, la cintura de Orteguita de este programa. La estrella pop de la ciudad de La Plata. Quiero confiar